Bueno, pues muchas gracias a Daniel Slotnick por pues compartirnos estos minutos, darnos estos minutos, este tiempo para platicar un poquito tanto para la revista digital Soundcheck como para pues nuestro canal de YouTube. No, pues Muchísimas gracias, Dan. gracias a ti, al ejército detrás de la revista Soundcheck y de los eventos de Soundcheck y todo, que tanto bien nos hacen a la industria. Muchísimas gracias, Dan. Oye, pues es parte de la familia Soundcheck, te conocemos desde hace muchísimo tiempo en todas tus facetas, como compositor, como productor, también musical. Y ahorita me da muchísimo gusto, pues, ver que estás involucrado en, pues, una gran cantidad, tanto de películas como series, en composición musical y en producción también. Eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Y ahorita, bueno, la noticia es que pues estás junto con Camilo Freudeval, pues involucrado en la producción musical de la tercera temporada. Bueno, de hecho estuvieron en toda la serie de Luis Miguel, ¿verdad? Desde la primera temporada, sí. Exacto. Y ahora también ya, pues para comenzar la nueva serie de Maradona. También en este caso fue la parte de composición musical y producción, ¿o cuál fue exactamente el trabajo? Sí, en Maradona hubo muy pocas canciones, o sea, lo que los americanos llaman production music, que es como esta música que se necesita antes de filmar. En Luis Miguel, por supuesto, había muchísimas canciones, o sea, porque es una serie musical específicamente. En la parte de Luis Miguel, Milo y yo produjimos algunas cosas, algunas canciones, pero las canciones de Luis Miguel, y honor a quien honor merece, las produjo Kiko Cibrián como los dioses, como todo lo que hace, cantadas por Diego Boneta como los dioses, y todo ese lado, digamos, no estuvo de nuestro lado de la cancha. Pero, por ejemplo, en temporada 3 o sea, una canción de uno de los personajes, que va a ser un personaje muy grande en esta serie, la hicimos nosotros. Ambas canciones que salen de este personaje, que es una mujer que canta muy bonito, la actriz es Jade Owen, que es una mujer que canta bestial, así brutal. Ambos se grabaron en Topetitud, uno de los tracks producido por Kiko y el otro producido por nosotros. Y nada, entonces en Luis Miguel sí hay muchas más canciones, digamos, que Maradona necesitaban algunas escenas con música, pero lo que estuvo padre fue que invitaron a las actrices a cantar esas músicas, o incluso hasta Maradona canta en un momento algunas cosas, entonces hicimos como el backing track. Se supone que está sonando un radio y él canta arriba. Aparentemente a Maradona bueno, aparentemente no, hay muchos videos en YouTube, le encantaba cantar tangos, o sea, era feliz cantando tangos. Entonces, en la serie querían recrear también un poco esa faceta de él, de un tipo que juega a cantar. Y hicimos unos tanguitos, un chamamé, hicimos un par de canciones como estas tradicionales de Argentina de cortarse las venas, que son parecidas a las de aquí, digamos. Es como pues sí, de Lucía Galán de allá y cosas así. Exacto, exacto. Y quisiera que me platicaras un poquito, Dan, acerca de, bueno, los tiempos en los que trabajaron estos dos proyectos, pues fueron extraños, porque, pues bueno, se atravesó una crisis sanitaria que todavía no terminamos de superar, pero esto cómo jugó, ¿cuál fue el papel que jugó todo esto? Porque pues son trabajos que se tienen que hacer con mucho cuidado, con mucha dedicación, ya tienen ustedes muchísima experiencia, pero ¿qué jugó en esta producción esa parte? Bueno, es una muy buena pregunta, es una cosa interesante. Maradona es un proyecto que lleva mucho tiempo con nosotros. O sea, Maradona en realidad es un proyecto que llevamos casi 2 años trabajando en él. Entonces tuvimos toda una primera etapa pre-pandemia donde nos juntamos con muchos músicos, grabamos muchas cosas, empezamos a grabar a Diego Espinosa. La idea era un poco que traerle al score algo como raro, o sea, intentar contar el fútbol desde un lado que no sea el más obvio. Y un día a Milo se le ocurrió, ¿por qué no hacemos pura percusión contemporánea y como cosas raras y un poco de tensión, pero desde un lugar que no sea el más lógico hubiera sido poner quizá rock and roll o poner como o cuerdas haciendo cosas rápidas. Y la idea fue genial. Hicimos una primera sesión con Diego Espinosa que fue, no, o sea, fue así un agasajo total. Diego aparte es muy maradoniano y le gusta mucho el fútbol, entonces muchas cosas él las tocaba viendo el partido, o sea, viendo a los actores haciendo el partido, o a veces viendo como el footage real de Maradona real jugando, porque la serie todo el tiempo juega con
escenas reales, o sea, de Maradona footage original, con escenas rehechas por los actores. Entonces, eso es muy interesante respecto al como el lenguaje visual de la serie. Y entonces, todo eso fue antes de la pandemia. Y después empezó la pandemia, un parón muy grande, de largo, y en un momento se rearmó el equipo con un nuevo postproductor, Mariano Linsky, desde Barcelona, que ahí sí nos empezó a apretar con unos deadlines, que la verdad, el tipo es un pro y es un lord de esto, pero también es una máquina de hacer que las cosas corran. Claro. Y de repente, entonces ahí sí teníamos que empezar a hacerlo y en pandemia. Entonces, justamente, y ahora te cuento Luis Miguel, la separa un poco entre dos, pero lo que pensamos con Milo fue, bueno, sí, o sea, la música estaba escrita para un ensamble de cuerdas más o menos grande, que no queríamos dejarlo en midis, aún en pandemia. Entonces, más o menos, o sea, se iban dando como, o sea, cada mes, nosotros estuvimos, durante la pandemia hicimos varias series, terminamos Monarca, terminamos Selena, terminamos, o sea, en la medida que, o sea, en cada serie, cuando teníamos que producir, teníamos que ver dónde se podía grabar, o sea, qué país estaba un poco abierto. Y cuando estábamos en Maradona, surgió la posibilidad de hablar con Ezequiel Silverstein, que es un amigo, muy amigo de Milo de hace muchos años, argentino, director de orquesta, que tenía un ensamble increíble para grabar esto, que ya lo habíamos usado para la película de La Casa de las Flores, que también la grabamos en pandemia, remoto en Buenos Aires, porque allá ya estaba abierto. Entonces podíamos meter 14, 15 personas en un estudio. Y pues nada, o sea, lo de Maradona sí fue, o sea, sí fue plena pandemia. Por suerte, Argentina tenía un protocolo en el que los músicos se podían ir a testear al Teatro Colón, y si daban todos negativos, podíamos empezar la grabación al día siguiente. Eran siempre los mismos, el equipo de trabajo fue siempre el mismo, fueron muchas sesiones de grabación, porque teníamos que grabar, son 10 episodios, entonces íbamos de a poquito. Y o sea, intentamos agrupar de a varios capítulos para ir grabando, o sea, como por capítulo, digamos, por bloquecitos de capítulos. Ok. Y prácticamente era, o sea, recibíamos, o sea, mandábamos papeles, mandábamos sesiones. Nosotros allá tenemos también un aliado muy querido, Eduardo Gómez, que nos ayudaba desde allá a producir un poco, digamos, localmente esa grabación mientras nosotros estábamos. Y te cuento un poco de cosas nerds que luego a la gente le interesan. Sí, claro. Lo que hicimos fue una cosa que fue muy eficiente, que fue hacer sesiones de Pro Tools idénticas desde de allá y de aquí, o sea, las hacíamos desde aquí, con stems de los MIDIs, digamos, de todo lo en MIDI, pero en stems. Y después, y poníamos muchos auxiliares con muchos audio movers. Ok. Incluso entre los audios que había un SEMTI impreso en audio. Okay. Entonces, teníamos aquí, del lado de aquí, nos íbamos al estudio, a Topetitud, al estudio de Milo en Coyoacán, y abríamos, no me acuerdo exacto cuánto eran, pero 7, 8 audio movers. Entonces, el canal 1 que nos enviaban de allá era el canal 1 de nuestros stems. Así iban, no sé, 4 o 5 stems de MIDIs. Pero después el canal, no sé, el canal 5 ya era la sala con la cuerda real. Entonces nosotros podíamos ir quitando, escuchando solo lo que queríamos. Teníamos el click y luego teníamos un canal que era solamente el SEMTI. Y con eso, de nuestro lado, la película se sincronizaba. Entonces podíamos estar viendo en tiempo real, con una latencia de 1 segundo, con una calidad de audio muy buena, exactamente qué estaba pasando en Buenos Aires. Entonces, después de cada take podíamos dar notas, teníamos el score de este lado, había otro score del otro lado, y podíamos decir, oye, compás tal, siento que podrían hacerlo más así, más asá. O sea, como buscar un poco la manera de sentirnos allá. Teníamos también un feed de Zoom con el control room y otro con el director. Entonces, prácticamente nos sentíamos todos en el mismo lugar, digamos. Qué interesante. Esto, me imagino que a lo mejor nunca, o sea, existía la posibilidad, pero vamos, no se vio tan aplicada como en estos meses. O sea, eso fue impresionante, ¿no? Me imagino. Para nosotros sí fue un aprendizaje y prueba y error muchísimo. O sea, yo me acuerdo antes de cada sesión de grabación, yo tenía, o sea, poníamos, en primera las pruebas las hacía yo en mi casa. Entonces, esto pues, es un estudito que tengo aquí en mi casa, pero en la sala había otra compu y en un cuarto había otra compu y ver si las tres se encadenaban bien, si una podía hacer máster que hacía que las otras tres corrieran y demás. O sea, todo eso, la verdad que lo fuimos probando mucho. También depende mucho la calidad de audio de su vida.
Exacto. Normalmente la pandemia lo que nos enseñó es que si tu internet dice que son 100 megas, pero es 100 megas de bajada y 1 mega de subida, tampoco sirve para nada. O sea, olvídate de eso. Tú tienes que preguntar cuál es la subida también. Y el problema con muchas de las conexiones en Argentina Ujú. es que la subida es bastante mala y que no hay casi conexiones simétricas. Ok. O que son muy caras y en general los estudios no las tienen. Entonces también las pruebas tenían que ser, ok, ¿hasta qué calidad? O sea, ¿podemos mandar 48-24 o necesitamos Ujú. bajarlo un poquito? Y todas esas cosas las íbamos probando y fuimos como aprendiendo a cuál es el sweet spot de que la sesión corra bien, que recibamos todo lo que hace falta, como para dar las notas lo ideal, digamos, lo mejor posible, pero que corra, o sea, que funcione. Exacto. ¿Cuánto tiempo fue de este proceso así a distancia, Dan? Pues de sesiones de Maradona, mira, sesiones de Maradona yo creo que fueron 5, me parece. En una de las sesiones de Maradona aprovechamos y grabamos algunas cositas para Luis Miguel. Ok. Entonces ahí también aprovechamos casi el mismo ensamble y grabamos unas cosas para Luis Miguel. Y, y cuánto tiempo en tiempo, yo creo que fueron, o sea, todo este último proceso de Maradona me parece que fueron, para 10 capítulos fueron por ahí de 12 o 14 semanas, o sea, fue muy poquito tiempo. Ok. O sea, prácticamente teníamos que estar escribiendo, haciendo música nueva, Ajá. haciendo correcciones de música vieja Ujú. y ya pensando en cómo grabar esa música nueva, que también por eso ahí también tuvimos un gran aliado que fue Emiliano Suárez, que digamos, fungió el trabajo de orquestador y prácticamente él recibía sesiones y estaba escribiendo todo el tiempo para poder llegar, porque los papeles había que mandarlos lo antes posible a Buenos Aires. Porque la Claro. música aparte era muy difícil, entonces teníamos que ir viendo de que la gente medio le dé una estudiada o que le revisen. También el director allá tenía que darle una revisada y ver la sesión también. Algunas eran complicadas del tipo de cómo grabar, entonces teníamos como tres tipos de sesiones distintas. Una era tal cual, o sea, una era como 6 voces, o sea, como máximo estaba escrito a 6 voces, 2 chelos, 2 violas, 2 violines. Ok. O sea, eso era digamos, lo máximo de cantidad de voces. De gente podía llegar a ser más que eso, podían llegar a ser me parece que hasta 8 en total, me parece. No quizá estoy diciendo algún número acá, puede que no me lo acuerde bien. Pero en voces eso era la cantidad, a veces se doblaban unos chelos. Ok. Pero muchas veces teníamos varios layers de eso, entonces teníamos 6 voces más 6 voces. Bueno, aquí son 6. Haz de cuenta que tengo un dedo de más, que Ujú. soy extraterrestre. A veces pasaba eso de extra voces y a veces se grababa todo junto de una sola pasada y a veces eran cosas que tenían que sentirse como orquesta, entonces hacíamos varios doblajes y a veces eran cosas que te tenían que sentir como de cámara y solo grababan 4 y hacíamos como un cuarteto tradicional. O sea, solamente cello 1, solamente viola 1, violín 1, violín 2. Ok. Entonces, todo eso lo producíamos la grabación, teníamos un gran Excel donde decía, ok, en esta solamente juegan estos o estos o estos o estos. Ok, ok. Y me imagino ya el material ya grabado se regresaba para que ustedes lo mezclaran en topetitud, ¿o cuál fue la siguiente parte, ya que tenían como las sesiones? Sí, lo que pasaba era que era mucha música, o sea, toda la Claro. música, prácticamente todo tenía cuerdas. Entonces lo que Ok. pasaba era, y aparte, como estábamos haciendo bloques de grabación, Ujú. supongamos, el primer bloque fue capítulo 1, 2 y 3. Y pedimos la sesión de grabación prácticamente el último día posible de entrega para que tuvieran que mezclar, o sea, te cuento igual el caminito de post Sí, sí, más sí. preciso. Sí, sí. Primero hacíamos maquetas de todo está maqueteado, todo está a cuadro, exactamente lo que va a pasar, digamos, se lo podíamos mandar al showrunner Alejandro Aimeta en Buenos Aires para que se lo subieran por Pix y él podía desde su casa, también remoto, revisar y dar notas. Nos decía, cambiemos esto, lo que sea. Y a la vez, esas mismas maquetas, ya en stems, se le mandaba a Arturo Zárate, aquí en México, que es el mixer del show. Entonces, él prácticamente hacía su premix del capítulo con los stems MIDI nuestros. En medio de todo eso, recibíamos notas, hacíamos correcciones, mandábamos a escribir papeles, íbamos a grabar, se grababa en Buenos Aires, y ahí es cuando recibíamos los files. Todo eso, todas esas sesiones vivían en un Dropbox que tenía solamente stems y la grabación. Entonces, lo primero que había que hacer era importar todo lo grabado a nuestras grandes sesiones de la serie entera, que tenían también MIDIs y tenían más elementos.
Entonces, lo primero, cuando llegaban, eran, no sé, a veces llegaban 40, 60 sesiones en un día y al día siguiente había que importar 60 sesiones, 60 audios en nuestras sesiones de la serie. Para eso lo que hacíamos era irnos a tope. Esto ya, la pandemia estaba un poco mejor. Las últimas veces la pandemia estaba un poco mejor. Ok. Y lo que hacíamos era irnos a Topetitud y llamábamos editores extra, así de amigos que pudieran venir a trabajar con nosotros un día de editores. Entonces, o sea, todos teníamos acceso al mismo Dropbox y todos estábamos importando y escribiendo en las sesiones nuestras para que primero esté toda la música en los folders correctos. Y después de eso, revisando que no haya ruiditos, que no haya palabras, que no sé qué. Primero solo limpiando toda la sesión. Después de eso, importando un template de mix que ya teníamos hecho, que ese lo hizo Milo en los primeros de todos. Milo mezcló 2, 3 cues muy bien, o sea, con mucho detalle. Estuvimos varios días mezclando solamente, eso nos fuimos a Topetitud del estudio B, mezclando solamente 1 o 2 cues, pero que quedaran así de, esto es lo que nos encantaría que pase en toda la serie. Okay. Entonces, después limpiábamos, importábamos un template de mix que ya más o menos nos dejaba el sonido muy cerquita, porque piensa que siempre grabábamos en el mismo estudio con los mismos músicos, con los mismos micrófonos. Exacto. Entonces, prácticamente nuestra sesión tenía lista los canales. Y ahí venía el mix como de detalle, cue por cue. Y entonces, pero todo esto tenía que pasar en 2 días, como mucho. O sea, había que abrir y cerrar 60 sesiones en 2, 3 días. Entonces éramos en Topetitud, unos en el patio, unos en la cocina, otros en no sé dónde. Todo lo que pudiéramos de gente ahí, todos a la vez, importando, checando. Y después ya le dábamos, Milo y yo, una revisada antes de mandarlo. Ahí sí por capítulo. Pero ahí ya teníamos un poquito más de tiempo, porque al día siguiente había que mandar solamente, por ejemplo, el capítulo 101, digamos, el primero de la temporada, y después teníamos un par de días para mandar el 2, entonces ahí podíamos todavía darle una detallada más y ver qué onda y no sé qué, y después el 3. Entonces, digamos, nos venía como una friega muy rápida, muy intensa, los 2 días después de grabar, y después ya empezaba a calmarse, mientras teníamos que seguir con el capítulo 4, 5 y 6 para la siguiente sesión. Y ahí lo mismo pasaba, terminamos el 6, se graba el 6, friega de lo mismo, mientras terminamos 7, 8 y 9, y la última sesión fue 7, 8, 9 y 10. Ok. Oye, y esto, no me digas que lo hicieron mientras te estaban terminando, Luis Miguel, o ya habían terminado. Lamento, mis canas, mi sombrero que tapa, mi gorra que tapa mi calvicie, te va a dejar clarísimo que todo esto fue a la vez de Luis Miguel 100%. Entonces, en realidad, nuestro cerebro por mucho tiempo, o sea, la ventaja también de ser 2 era un poco eso, de que de repente era así de, ¿sabes qué? Yo necesito ponerme a hacer esto y no tengo cabeza para lo otro, y Milo se ponía a hacer eso, nos repartimos en ese sentido, digamos, la cosa de ser 2 y de ser un equipo ayuda mucho a, ok, la verdad es que hoy no se me ocurre nada para esto, pero hay 1000 cosas para hacer en lo otro, entonces me voy a poner a preparar estas sesiones y esto, y voy a hacer papeles y no sé qué. Entonces, básicamente, sí, o sea, pero fueron para nosotros, o sea, no lo digo, no me quiero quejar porque siento que es una suerte y una, o sea, en un momento muy duro que mucha gente tuvo muy poco trabajo y que tuvo muy poca actividad también, o sea, que no solamente si la chamba o el dinero, sino de la cabeza, así, nosotros tuvimos una época de friega loca, de no parar nada, entonces o sea, lo agradecemos mucho y tuvimos mucha suerte. El azar nos puso justo en este lugar que en las posts digamos, todos los que trabajaron en post de cine y de series siguieron. No hubo pandemia para nadie. Exactamente. O sea, incluso el shooting paraba, pero la post seguía. Exacto. Yo creo que, bueno, no fue por azar, o sea, todo el trabajo que ustedes tienen ya es conocido y, bueno, simplemente fue como coincidencia que, bueno, ya no salieron, pero tuvieron un ritmo frenético. Todo esto, tanto Luis Miguel como Maradona lo hicieron en Topetitud, ¿verdad? Todo fue ahí. Sí, o sea, bueno, fuera de las cosas que se grabaron remotamente, sí, o sea, cosas que se grabaron en Romaphonic, que era el estudio de Fito Páez en Buenos Aires. Claro. Grabamos también en un estudio, Casa de las Flores, que también fue durante la pandemia, un poco antes de todo esto. Lo hicimos en otro estudio que no me acuerdo exacto cómo se llama. Ford, algo de Ford. El estudio que era de Ricardo Ford, me parece. Un estudio muy lindo, muy grande.
También ahí grabamos también metales, maderas, fue un ensamble más grande, o sea, distinto, digamos, del de Maradona. Pero todo lo de aquí sí, o sea, después lo que pasó también en Maradona fue que hay muchos rock and rolls, digamos que había que recrear rock and rolls de distintas épocas de Argentina y del mundo, o sea, rock and rolls del 60, rock and rolls del 70, y ahí también la idea, la gran idea de Milo fue, o sea, tenemos a un gran amigo que sabe hacer esto como nadie, ¿por qué no le hablamos a Paco Ayala de Molotov? Y Paco feliz dijo, esto me divierte muchísimo, no sé qué, a ver qué quieren y en qué onda y qué les parece esto. Y era impresionante porque era de, a ver qué se te ocurre, y todo se le ocurre. Y eso todo hecho en Molotov suena, todo hecho en Topetitud, por un Molotov suena como los dioses, suena de veras todo. Y aparte Paco es un tipo que toca el todo. Baterías, guitarras, o sea, de repente Milo agregaba unos teclados o algo así, pero era realmente una gozadera nada más verlo en acción. Claro, entonces, no, dime. Sí, o sea, muchos de esos rock and rolls llevábamos una ideita o llevábamos alguna cosa o así, pero Paco vuela con sus propias alas muy cabrón. Claro, no, y además Topetitud es un estudio súper completo, o sea, es uno de los estudios más completos que existen en la actualidad. Digo, no en balde tienen siempre mucho trabajo y siempre también pues mucho que grabar, ¿no? Creo que es un excelente lugar para hacer todo lo que están haciendo. Pero también quería yo platicar un poquito, Dan, acerca de tú individualmente como compositor y productor musical. Me estás platicando de tu estudio, a lo mejor en casa, que pues sin lugar a dudas te ayuda a tu trabajo antes para maquetear, para hacer algunas cosas así muy concretas. Me gustaría que me platicaras qué es lo que tienes, cuáles son tus equipos en tu home studio. Por supuesto. Bueno, o sea, lo primero que tengo es que tengo muchas pantallas. O sea, es una cosa que a mí me ayuda mucho. O sea, aquí arriba no se ve. Igual te puedo mandar una foto luego para que la agregues si quieres. Bueno, lo primero que tengo aquí es un teclado de Native Instruments, que es el Complete 61. Yo, o sea, bueno, como full disclosure, yo soy artista de Native Instruments, los amo, hago muchas cosas con ellos. Incluso hasta tengo un programa de entrevistas que se llama Musician Cuts, que lo hago con ellos, entrevisto compositores de cine de toda Latinoamérica. Esta es mi pequeña publicidad de este. Es que es un proyecto mío muy personal que me encanta, me divierte mucho. Entonces tengo este teclado de Native que me gusta mucho, es muy cómodo, tiene todos los controles MIDI que se te ocurran. Tengo un controlador, algunas te las puedo mostrar. Tengo un pequeño controlador Icon, mira, este te lo puedo mostrar. Este solamente son faders y lo que hago aquí es tener controles MIDI. Entonces aquí yo en general tengo acá Expression, Dynamics, Vibrato lo tengo siempre en o sea, voy teniendo como todas las cosas que necesito para controlar los MIDIs y para poder ir tocando tipo cuerdas y hacer sentir que se está moviendo también el arco y cosas así, lo controlo desde ahí. Eso es para poder hacer maquetas más o menos decentes. Del otro lado tengo un preamp, una especie de 1073 que no es original de NIP, pero que es un 1073 que suena muy bonito. En este momento tengo dos interfaces distintas y me estoy jugando con una y con la otra. Una es una RME Babyface Pro y tengo ahora una Claret 2 de Focusrite. Hermosa, pero hermosa, que no la tengo ahora puesta porque me la llevé a Los Ángeles, acabo de regresar de Los Ángeles, de estar allá grabando un rato largo para otra serie, y la tuve allá todo el tiempo y suena brutal, los pre's son lindos, es muy fácil de usar, la pones y anda, o sea, es increíble. Y monitores tengo unos Yamaha, que también tengo que aclarar que soy artista de Yamaha hace muchos años y me han apoyado siempre mucho. Tengo un subwoofer, cosa que nadie recomienda, pero a mí no me importa, me encanta que suene grave todo en mi casa. Tengo un buffer puesto muy, muy, muy bajito. Hace poco hice como una nivelación del cuarto y sonaba muy bien. O sea, el buffer estaba realmente a un nivel como así de, no LQ de satélite, sino normal. Y pues aquí tengo dos monitores más. O sea, lo que tengo habitualmente es dos monitores, una pantalla de 50 pulgadas donde siempre está la película corriendo, absolutamente siempre. Un iPad que suele correr el control remoto de Pro Tools. Entonces ahí lo que puedo hacer es quizá mutear, subir volúmenes y cosas así. Como yo nunca tengo el mixer
de Pro Tools abierto. Ok. Entonces, eventualmente ahí puedo hacer cambiecitos y cosillas. Y prácticamente eso es todo. O sea, tengo un par de micrófonos distintos. Esto es un Woodpecker de Blue, que es un ribbon activo. Es un ribbon que necesita Phantom Power y que es bastante brillante. Para un ribbon es muy brillante. O sea, tiene como mucho agudo y es muy bonito. Funciona muy bien para alientos. A mí me gusta mucho porque le quita un poco este brillantito medio molesto que suelen tener los alientos. No tiene eso, pero sí tiene como tiene gordito grave, pero no es demasiado opaco. Entonces me encanta. Me parece que me funciona muy bien. Y por otro, y la otra cosa que tengo aquí es que tengo infinitos instrumentos. O sea, claro. Tengo flauta en sol, por ahí atrás está mi clarinete abajo listo y armado. Ahí se ve medio de lejitos porque creo que no lo puedo mostrar, pero tengo un prototipo de un saxofón eléctrico, un electrónico de Yamaha, que es el prototipo todavía. Por suerte está escondido, no sé si lo puedo mostrar. Mi barítono suele estar, mi tenor armado, mi clarinete está guardado, ahí está una flauta en sol. O sea, tengo muchas cosas para directamente traerlas y grabar cosas y jugar y tocar y así. De hecho, estaba yo leyendo que, bueno, también tienes algunas cosas que haces con Contact de Native Instruments, ¿no? Que es como tus instrumentos ampliados. Cuéntame, ¿cuándo empezaste a hacer eso? Pues eso empecé en realidad, o sea, eso me pareció de las cosas más interesantes de Contact casi al principio. O sea, cuando yo empecé a usar Contact y pensé que era solamente como un player de samples. Y me pareció fascinante porque uno compra unas cuerdas lindas, o sea, no sé, el Spitfire Chamber Strings suenan hermoso, te vas al flautando patch y suena divino, tienes en tu dedo como si en el dedo tuvieras todos los arcos de un ensamble de cámara y puedes subirle el volumen, bajar, es muy emotivo, está increíble. Pero después de un rato yo dije, ok, eso está buenísimo y me cuesta tanto las cuerdas, pero yo, o sea, sabía que en realidad es un sampler. Y empecé a investigar cómo hacer mis instrumentos y ahí me di cuenta el poder real de para qué sirve Contact, porque en 15 minutos en este momento que ya le agarré la onda, puedo armar un instrumento de la nada. Entonces también, o sea, lo que empezamos a hacer fue para cada serie, en la paleta de instrumentos que tenemos, construir unos que sean únicos de la serie, que no existan. Entonces, por ejemplo, o sea, en Madre solo hay dos, que es una serie que hicimos para Netflix también, con Jimena Sariñanas. Jime fue una de las compositoras, el equipo de compositores era Milo, Jime y yo. Jime mandaba muchas cosas de voces grabadas, y un día mandó un track que tenía muchas voces largas, otro que tenía unos y unos gritos, un ja, 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 y unos claps y así. Y dije, esto está súper sampleable, y encontré que me había mandado casi una escala pentatónica entera. Los recorté, los fui poniendo sobre un piano en Contact. O sea, lo armas, le dices, ok, esto es un do, esto es un re, esto es un mi, o si es pentatónico, lo que sea. Esto es un sol, esto es un la, digamos, ahí para armar la pentatónica mayor. Y le dices a Contact, calcúlame todos los demás, y automáticamente todos los demás los calcula. Y entonces de repente tengo hecho un instrumento que es como si fuera un sinte, pero lo que suena es la voz de Jimena haciendo cada una de las notas. Y Jimena aparte es muy afinado, entonces está perfecto y puedes tocar acordes, puedes tocar cosas más distintas, más para acá, más para allá. Después otro que es un instrumento como si fuera rítmico, de Jimena haciendo hey, oh, au, o haciendo claps, y que se lo podemos usar como batería, como efectos. Después para Madre solo hay dos, se nos ocurrió que todos los bajos los podía doblar Milo cantando, y se nos pareció que era muy cagado. Entonces me mandó Milo lo mismo, 2 octavas de él cantando todas las notas de las 2 octavas. Y lo que hacía yo directamente es tocar el bajo en un bajo MIDI y después ese track así como estaba, tirarlo en el Milo Bass. Y entonces se escucha bom, 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 bom. Y ahí sí lo que hice fue otra cosa que es muy fácil de hacer. Me mandó varias veces cada nota. Entonces yo lo que hice fue lo que se llama round robin, en random. Entonces, si tú tocas do, 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 siempre igual, no suena siempre el mismo sample. Suenan 3 samples distintos que se van volteando. O 4 o 5, depende de cada nota. Entonces también eso fue muy divertido y también es un elemento creativo bien padre, porque en vez de tocar con un piano, tocas con Milo haciendo bajos. O en vez de tocar con un pad grande, tocas con Jimenas. Exacto. O sea, te lleva a lugares distintos creativamente.
Y Wow. luego lo otro que ya fue un experimento más complejo y que fue súper divertido, fue samplear un poco a Diego Espinosa en Maradona, agarrar todo lo que él tocaba, agarrarlo por pedazos de A8 o de 16 compases, recortarlo y volver todo el teclado como una gran paleta de percusiones que se amolda al tempo de la sesión. Entonces, si yo toco la parte más grave, es Diego tocando cosas graves a un tempo, pero si le cambio la sesión el tempo un poco, va siguiendo la sesión del tempo. Entonces es como si yo tuviera muchos Diegos Espinosas tocando distintas cosas a distintos tempos. Que eso la neta fue muy divertido. Cuando se la mostré, o sea, me decía, ¿qué es esto? ¿Cómo le Es más, hiciste, no? yo le decía, si lo hiciéramos, o sea, si nos pusiéramos a samplear todo lo que hizo, sería así, para vender el Diego Espinosa library más chingón del mundo. Yo la Wow. verdad es que lo usamos muy poco, o sea, los usamos para cada serie y para cada cosa, no salen de cada serie, no nos parece que sea algo que tengamos digamos, que sacar ni volver público ni nada, Claro. pero, pero es muy padre como elemento creativo y como elemento de inspiración, porque por ejemplo, con Diego Ujú. lo que hacíamos era, con mismas cosas que tocó Diego, hacer una maqueta para que él después llegue y nos diga, ah, mira, quitemos esto, esto y esto, y lo tocó arriba y él tocaba de vuelta. Ok, ok. Entonces está bien padre. Y la otra cosa que sí estoy haciendo yo, pero eso sí es para mí y que eso sí lo voy a o regalar o vender, no tengo idea, es un gran instrumento de alientos de todo lo que toco yo, pero no he tenido tiempo. Y ese sí son 14 clarinetes bajos, muchos barítonos, muchos tenores, muchos altos, o sea, muchísimos instrumentos. Entonces tú depende de dónde toques el instrumento y depende de unos faders que puedes cambiar. Suena muy a maderas o muy a saxofones o muy a flautas y tienes todo el registro y todos son notas reales. Es como si tuvieras un ensamble entero delante tuyo de alientos para hacerlo en tus manos, digamos. Wow. Y por supuesto ya el sonido de estos recursos, que bueno, vamos, tú que eres un músico que empezaste pues con tu instrumento, ¿no? Y sonando muy, pues sí, obviamente, ¿no? Es un sonido de un instrumento real. Me imagino que para ti estos sonidos que ya están como, pues completamente ya, pues digitalizados y electrónicos y demás, ya te satisfacen, o sea, nunca... Vamos, ya, eso ya no es como un pretexto, ¿no? Decir, esto ya no me gusta porque no suena a lo que yo quiero que suene, ¿no? No, y creo que, o sea, que ya hoy por hoy deberíamos todos tener la manera de hacer que suene a lo que queremos que suene todo. O sea, que realmente no tenemos mucha chance o sea, no tenemos mucha excusa, porque Claro, realmente las interfaces suenan muy bien, los claro. micrófonos, aún los que son más o menos, suenan muy bien, los instrumentos virtuales suenan muy bien. Entonces, como que no hay, me parece que no debería haber nunca la excusa de, ah, es que solo es una maqueta o solo suena mal porque quién sabe qué. Pues la verdad que no, o sea, ahí están, las herramientas son las que son y también tú puedes hacer tus instrumentos. O sea, ponle, yo toco muchos instrumentos que o no tengo instrumentos tan buenos o los toco realmente mal. Okay. Yo, por ejemplo, el pícolo, o sea, ¿qué tengo un pícolo? No soy un Ajá. buen picolista, por supuesto que no. Pero si necesito algo, por ejemplo, para las pelis que me ha tocado grabar pícolos, en general llamo a alguien. O sea, si es algo de orquesta que hay que tocar el pícolo, ya lo graba alguien que sabe tocar bien. Pero si son 4 o 5 notitas, me grabo yo, me edito yo, me arreglo, me afino un poquito y lo que entrego está decente. O sea, no, creo que hay que, o sea, como que no hay, cada vez hay menos excusas y hay que entender que, en especial cuando uno trabaja en medios audiovisuales, Mm. tenemos que entendernos con alguien que no necesariamente no tiene la obligación de entender ni nuestro lenguaje técnico Claro, musical, ni técnico de producción. claro, No, es que esto lo vamos a grabar en cinta y va a sonar increíble, no sé qué. ¿Sabes qué? No sé de qué me estás hablando. Y no tiene por claro. qué saberlo. El tipo es el que escribió la película, o es el director, o es el productor. No, o sea, tú tienes que llegar a tener un idioma en común para poder entenderte con él sin hacerlo sentir al otro que está mal en no saber ciertas cosas. Lo mismo en lo musical. O sea, si no, es que esto debería ser más triste porque no sé qué. No, muéstramelo triste, pónmelo más grande, pónmelo más chico. Y ahí están las cosas. Y ahí Claro. están las herramientas. Puedes hacer algo, mostrar algo cercano y tú grabar más cosas. O sea, en la pandemia nos tocó, yo grabé voces en muchísimas cosas, pero no teníamos
no podíamos ir a un estudio a grabar muchas voces. Y yo Exacto. soy pésimo cantante, tuve que cada voz afinarla, porque soy malísimo, malísimo, malísimo. Pues ni modo, grabé yo mismo 19 voces para una cosa que se supone que era un momento religioso en Monarca 2. Ok, Ni modo, grabé todo yo. ok, Y aparte me divierto muchísimo. Pero creo claro, que de por sí, partir de la base de que no hay excusas nos hace más creativos. exacto, exactamente. Híjole, pues creo que pudiéramos quedarnos platicando un montón de cosas, de lo que estás haciendo, de lo que vas a hacer. Me da mucho gusto saber que pues tu actividad está a todo ahorita. De hecho, bueno, siempre también como músico me ha tocado verte que estás en un festival, en un escenario y luego en el otro, ¿no? Entonces, Tuve mi época de sí, andar sí. corriendo por el Foro Sol, sí. Exactamente. Pero pues ahorita estas son las preguntas que tendría y queda como muy, muy explicado todo lo que hicieron Camilo y tú en las series. Entonces, pues bueno, te agradezco muchísimo, Dan, por estos minutos que me diste. No, gracias a ti y a toda la familia Soundcheck.